Meses después fue descubierta otra conspiración llamada Rebelión de los Italianos, integrada por extranjeros y dominicanos. Uno de los extranjeros participantes lo fue el caraqueño José Ricardo Castaño, quien hizo circular en Venezuela con el propósito de que los dominicanos siguieran el ejemplo de Caracas, donde en abril de 1810 estalló un movimiento emancipador contra España. Ricardo Castaño conquistó el apoyo de varios soldados italianos que vinieron en la invasión de Leclerc, pero que luego de la derrota francesa se quedaron al servicio de los españoles, entre ellos un capitán llamado Emilio Pesi. Otros extranjeros participantes fueron el haitiano José Foló y el puertorriqueño José Ramírez. Entre los dominicanos que participaron en aquella rebelión están Ciriaco Ramírez, Cristóbal Huber, Salvador Félix y varios soldados mulatos y negros que pertenecían al régimen militar comandado por el coronel Pablo Alí, de origen haitiano. Ese movimiento que impulsaba la independencia dominicana fue denunciado por Juan José, un mulato de Puerto Rico. Sus principales cabecillas fueron apresados y condenados a prisión, a la horca y a la deportación por un tribunal dirigido por el propio Juan Sánchez Ramírez. Mientras tanto, la lucha contra la ocupación napoleónica de España causó una auténtica guerra de contenidos popular y de liberación nacional, de gran repercusión en toda América. El liberalismo público se convirtió en la ideología de los sectores ilustrados que encabezaban la resistencia española, y cuando se convocaron las Cortes Generales o Parlamento, el resultado de la promulgación de julio de 1812 de la Constitución de Cádiz, la primera constitución liberal española. Esta constitución fue recibida con mucha simpatía entre los dominicanos, pero al no abolir la esclavitud, dejó abierta la posibilidad de que sus tímidas conquistas fueran usurpadas por las autoridades coloniales. Un grupo de Mendoza y Mojarra, encabezados por Pedro de Seda, José Leocadio, Pedro Enríquez, María de Jesús y otros, que eran libres y esclavos, intentaron un levantamiento armado, pero el mismo fue develado a tiempo y los cabecillas fueron descuartizados, ahorcados y sus restos fritos en alquitrán. En diciembre de 1813 Napoleón reconoció la derrota de su ejército en España. Fernando VII volvía al trono español y con él la Inquisición, el absolutismo y la intolerancia. Meses después, en mayo de 1814, el monarca dictó un decreto que dejó sin efecto la Constitución de Cádiz y la labor legislativa de las Cortes. Los acontecimientos políticos entre Francia y España seguían en toda América. En marzo de 1816, el liberador Simón Bolívar partió desde Los Cayos, ubicado en el sur de Haití, con una expedición armada para iniciar otra vez la Guerra de Liberación Suramericana. Había recibido la ayuda de dinero, armas, soldados de parte del presidente Pétion. Al líder mulato le sucedió el jefe de la Guardia Presidencial, Jean-Pierre Boyer, quien en octubre de 1820 dirigió una expedición contra Christopher, monarca del estado del norte, logrando la pacificación y reunificación del estado haitiano. Entre 1820 y 1821 el país se encontraba en un ambiente de agitación social y política, y en medio de esta surgieron dos bandos políticos en la parte dominicana, uno encabezado por José Núñez de Cáceres para integrar el país a la Gran Colombia, la Confederación de Países Suramericanos, liderados por Simón Bolívar, y otro que propugnaba por liquidar el régimen español y unificar la isla bajo el mando político de Boyer, el nuevo presidente haitiano. El primer bando era procolombiano, el segundo prohaitiano. El primero enviaba sus emisarios a Caracas, el segundo los enviaba a Puerto Príncipe. En 1821 surgieron nuevos movimientos políticos.
y más conspiraciones. Uno de esos movimientos los encabezó otro oficial del ejército haitiano llamado Charles Arry, quien vivía agitando el pueblo de Montecristi. A mediados de ese año, Ariu lanzó una proclamación escrita donde llamaba a los dominicanos a las armas contra España y proclamaba por primera vez la creación de la República Dominicana. Luego estallaron dos movimientos, uno de Dajabón dirigido por el comandante Andrés Amarante y otro de Montecristi encabezado por Diego Polanco. Ambos movimientos no buscaban una simple adherencia con Haití, sino derrocar el gobierno actual para integrar la parte oriental a la vecina república. Pero las opiniones de Montecristi estaban divididas, pues había allí un corsario suramericano llamado Luis Auri, que atizaba a los habitantes para que se separaran de España y se unieran al Estado Confederado de la Gran Colombia. La principal conspiración contra el orden colonial en Santo Domingo provino de las élites criollas, descontentas con España. Todos estos movimientos y las crecientes actividades de los haitianos hicieron acelerar la conspiración que venía tejiendo en la sombra José Núñez de Cáceres. Para noviembre de 1821, los principales oficiales del ejército dominicano apoyaban el proyecto de Cáceres, que contemplaba la integración del país con la Confederación Boliviana. Entre esos oficiales estaba el legendario coronel Pablo Alí, don Manuel Carvajal y Martínez Valdés. La conspiración de Núñez de Cáceres se consumió la madrugada del 1 de diciembre de 1821, cuando en la vieja fortaleza Osama los cañones saludaban el nacimiento del nuevo estado independiente del Haití español, nombre con el cual bautizó su independencia efímera, dando fin a la España boba.